So tomorrow we will have 80 kilometers to the town. Yes, Okay, Karen, all the best. Thank you Yes? so much. Okay. Yes. Okay. Thank you. Bye bye. Danke well. Danke. Danke well. Danke well. Mira cómo está tranquilo esto. Tranquilo. Relajado. Y mojado. Ya nos estamos despidiendo de Paramaribo, gracias a Luyen nuevamente, y nos vinimos al centro simplemente porque nos faltaba algo, el pequeño souvenir de cada país, algo muy pequeño. Vinimos hace unos días atrás, pero andábamos sin dinero, así bueno, acá dando una vuelta para encontrar algo económico. Y ya que estamos, vamos a ir a dar unas vueltas más por el centro, a comer algo. Vamos a cruzar el puente sobre el río Surinam y ya nos alejamos de la ciudad, camino hacia la frontera con Guayana Francesa, de acá a un par de días. ¿Está? Algo pequeño Mi changuita. para... Ah, no, pensé que era un imán. Iba a decir para la heladera que no tenemos. Bueno, No, los imanes estaban muy caros. Había unos lindos, pero salían como 3 veces más. un llaverito. Para la llave de... No, que de la casa que no tenemos. Y bueno, lindo, se juegan a un lado. La llave de la bici eléctrica que uno pasó recién y me dice, son eléctricas. Sí, le digo, bueno, está bien. ¿Qué pienso? No, hermano, nosotros pedaleamos. Digo, ese es el motor de ahí adentro, eléctrico. No es el motor. No sé cuántas veces pasamos por acá. Una vez más. Pero bueno, nos faltó la foto con el cartel. Lo vamos a hacer ahora. Ya que estamos. Este. Vale aclarar una cosa, yo dije una vez que vinimos, mamá, sacábamos una foto y Cruz dijo, no, que no vamos a sacar una foto, sigamos. Bueno, yo quería con toda la bici, porque sin carga no tiene sentido.
Cruzamos con lo justo el puente. La verdad que un poquito tenso porque es muy inclinado, teníamos que ir muy despacio. Por suerte los autos nos respetaron mucho. La bajada se complicó un poco porque comenzó a llover, pero bueno, finalmente ya estamos del otro lado del río. Ahora está lloviendo mucho más fuerte. Mediodía, tenemos hambre y aprovechamos uno de los tantos supermercados chinos que hay acá en Surinam. Es increíble. Si hay algo que no falta acá son los supermercados chinos. En Paramaribo hay uno por cuadra y en las villages, en los pequeños pueblos, siempre hay uno y bastante grande y suelen ser los más económicos. Así que bueno, agua y comida nunca va a faltar. There is chicken or This chicken and, chicken, yes, chicken in curry. and it's spicy. No, not so. We're gonna try right now. Yum. Pepper? Pepper. Pepper. What kind of pepper is? The red one. Yeah. And this is chicken. Chicken. Chicken and Curry, cabbage. chicken. Cabbage and rice. Okay. Y este es uno parecido al pepino. Asemba. There is Asemba. so piccolo. Pickle. What shall I say? Pickle. Sí, pepino. Cool, no? Cool. Estoy como... Bueno, llegamos al pueblo que tenemos marcados. No sé el nombre del pueblo. Bueno, como que no estoy pudiendo hablar. Llegamos a Tamanrejo. Tamanrejo. Ay, como que estoy llorando. Llegamos a Tamanrejo, a 30 kilómetros de Paramaribo. Sabíamos que iba a ser un día corto y además, bueno, la pegamos porque viene lloviendo, nos vino cortando el trámite, pero llegamos temprano como queríamos. Sabíamos que había una estación de bomberos y aquí llegamos. Y bueno, los muchachos, mira, mosquito para variar. Nos recibieron con los brazos abiertos. Creo que no alcancé ni a preguntarles si bueno podíamos pasar la tarde y noche acá, que nos dijeron que sí. Y nos desafiaron a que si queríamos comer esto, ya habíamos comido alguna cosita, pero bueno, ya son como las 4 de la tarde. Arroz, que el arroz todo bien, con este pollo que está picante. Ellos dicen que no íbamos a aguantar el picante. Está picantito, sí. Pero... No sé, yo estoy lagrimeando. Y está una verdura acá que es como una especie de pepino, pero que tiene como más rugosidad. Que yo justo tenía la duda de cómo la comían y bueno, le hacen como estofada. Está bueno, está picante, sí, pero está bueno. Pica mucho, comen muy picante. Y nos dieron también gaseosa, pero nosotros sabemos que esto empeora el picor. Sí, entonces tenemos el agua, en ese el no nos agua. iban a enganchar, la vamos a tomar después. Sí, no. Después del picante, lo único que te quita un poco el picor es el agua o la leche.
nada carbonatado porque esto es como una bomba, una dinamita. Queda para después. Pero bueno, nosotros comemos todo, lo vamos a terminar. Va a picar a la entrada, va a picar a la salida. Y pero no está tan picante como el que comimos con los bomberos en Ñuñiquerí. Ese estaba... Yo la noche parecía que tenía, no sé, fuego. Yo sufro de mucha acidez. Son Después me tomo un poco de bicarbonato de sodio. Son comidas típicas, pero muy sabroso, más allá del picante, muy sabroso. Cocinan muy rico y dijeron que esta noche iban a cocinar con chile. O sea, no sé qué picante tiene entonces si no tiene chile. Es otro tipo. Otro picante. Bueno, gracias muchachos bomberos. Fanáticos de Messi, cuando elegimos Argentina, Messi. se volvieron locos. Dicen que acá festejaron como si hubiesen estado en Argentina y que se volvieron locos ese día. ¿Por qué? Porque como dicen ellos, es que somos todos hermanos sudamericanos, así es. Siempre llegamos a los lugares más que nada buscando un lugar donde colgar las hamacas o armar la carpa. Bueno, la carpa es una forma de decir porque últimamente la estamos evitando bastante. Pero bueno, acá sucedió que los amigos bomberos nos ofrecieron un cuarto con un colchón. También creo que tuvieron en cuenta que está lloviendo, sigue lloviendo todavía, el clima está muy feo. Así que seguimos con la racha de los colchones. Otra noche más descansando plácidamente sin tener que desarmar todo o armar después. Así que nada, muchísimas gracias a ellos. También nos ofrecieron cena. Vimos cómo preparaban la salsa picante y dijimos, no, vamos a querer dormir tranquilos hoy. El ardor hoy por la tarde nos duró bastante, así que por esta vez pasamos. Así que nada, a descansar, a aprovechar porque mañana hay que madrugar y sigue el camino por Surinam. Pleasure. You are the third, since I work here, you are the third time. Yeah. Bye. Bye, thank you so much. Okay. Thank you. Bye. Una mañana muy tranquila, en un tramo que también lo es. Ya nos alejamos de toda la zona metropolitana de Paramaribo y las ciudades que están pasando el río Surinam. Ya volvimos a lo que es, o lo que consideramos la normalidad en estas rutas. Muy tranquilo. Bueno, ni hablar de que pasamos una noche espectacular. Descansamos muy bien. Qué lindo que es dormir cuando llueve y sabes que al otro día vas a tener todo seco. Es genial, uno se relaja, podríamos haber dormido todo el día, pero bueno, hay que seguir.
No queríamos comprometer tampoco a los chicos, ellos cambian de turno a las 7 de la mañana. Entonces queríamos dejar todo limpio, ordenado para los chicos que venían. Gracias nuevamente a ellos. La verdad que ayer hablamos muchísimo, mayormente de fútbol, son muy futboleros, fanáticos de Messi, como le contábamos. No, de hecho me hace acordar lo que nos contaba Lucien en Paramaribo, que hay muchos fanáticos del Club Barcelona de España, en gran parte por Messi. Hay bares donde todos los fines de semana se juntan los barcelonistas a ver los partidos, y todo por Messi, son muy futboleros. Y después charlas en general, muchas de las cuales lamentablemente no podemos filmar, y esto viene también a colación a los que nos hacían en un video un comentario, que nos recomendaban que debíamos interactuar más con la gente. Bueno, pasa que constantemente interactuamos, nos encanta, es parte de este viaje, lo más lindo del viaje, conocer gente, hablar con ellos, pero que no lo filmemos no quiere decir que no lo hagamos. Esta forma de viajar te obliga constantemente a interactuar, ya sea para buscar comida, agua, dónde dormir, y aparte consideramos que es la mejor forma de conocer un lugar a través de la gente. No es que solamente uno va, compra, habla y se encierra en su lugar. Esta forma te obliga. Así que constantemente interactuamos. Como han podido ver en los capítulos, abarcamos mínimo 2 o 3 días de pedaleo. Viajamos y además hacemos videos, no es que viajamos para hacer videos. Entonces filmamos muy poco de lo que sucede en el día. Pasa también, tenemos solo una cámara y no nos gusta estar todo el día filmando, sino que vivir la experiencia y compartir parte de ella. Creo que el gran motivo por el cual no hicimos videos apenas comenzamos este viaje hace 8 años fue, además de que no teníamos o no contábamos con la tecnología necesaria, era porque no queríamos sacarle el tiempo a toda esa gente que nos recibía, queríamos vivir la experiencia. Y hoy ya con más facilidades es que comenzamos con los capítulos. Pero bueno, principalmente es eso. Se filma una parte de lo que sucede en el día, no estamos todo el día con la cámara. En segundo lugar, hay mucha gente a la que no le gusta ser filmada, o no se anima, o le da vergüenza hablar frente a la cámara, o simplemente no quiere. Y a nosotros tampoco nos gusta llegar e imponerlo. Siempre que vean a una persona en nuestros videos hablando, comentando algo, previo o posteriormente le pedimos permiso para compartir el video. Creo que a todos nos incomoda cuando alguien nos está filmando sin nuestro consentimiento. Entonces a nosotros eso no nos gusta y hace que obviamente se limite un poco el contenido. Particularmente hay gente que le gusta mucho hablar o ser filmada, y otra gente que te lo cuenta de forma privada y bueno, después uno lo cuenta o deja algún tipo de detalle. Acá en las Guyanas, con el tema del idioma, la mezcla lingüística y demás, a veces se complica, pero bueno, en lo posible vamos compartiendo un poquito de todo eso que vivimos. En fin, siempre interactuamos, decimos que la gente es lo más lindo que nos pasó en este viaje, y eso supone conversaciones, charlas, risas, comidas, interactuar constantemente. Entonces sabemos que es lindo cuando la propia gente local cuenta sus historias, sus costumbres, sus tradiciones, las comparten, pero bueno, por los motivos que les contábamos, a veces no es posible, y cuando es así, nuestras palabras, nuestros textos, lo iremos compartiendo. Recolección del día. No sabemos el nombre todavía. Sí lo sé, pero no me lo acuerdo. Es lo mismo de no saberlo. Lo tengo anotado.
Las dos son ricas. Marojejyn es uno de los 10 distritos en los que se divide Surinam. Hasta el descubrimiento de las minas de oro en el este y de la explotación de bauxita, este distrito era de difícil acceso, mayormente por la gran cantidad de vegetación presente en él. Con algo más de 18.000 habitantes en sus casi 5.000 kilómetros cuadrados, es el cuarto distrito con menor densidad poblacional del país. Creo que conseguimos algo. Digo que esperemos un minuto, que ahí van a ver si nos consiguen algo. ¿Los policías? Sí, hay uno que habla inglés y los otros no, así que era Ay, menos mal. un cotorrerío importante, no entendí nada. Handmat nada más, que es hamaca en Dutch. Pero bueno, no quiero hamacas porque está lloviendo mucho, la verdad. Carpa no. Sí, bueno, vamos a esperar a ver qué sale. A ver, bueno, pero hamaca bajo un techo. Sí, sí, techo acá de ahí de sobra, pero bueno, necesitamos el permiso, como siempre. Bueno, vamos a ver. Medio Fernández, digo Fanta. Bueno, este era el lugar que nos había recomendado uno de los policías. Es una cancha pública que no se usa. Y desde acá vislumbramos los bomberos y dijimos... No Buscando agua, estábamos buscando un grifo y dijimos... Y vimos los bomberos y dijimos, no sabíamos que había bomberos porque realmente no aparecían en el mapa y bueno, no sabíamos. Nos íbamos a ir a mover y vuelve el policía que nos trajo y nos dice, le fui a preguntar a los bomberos porque me parece que es un lugar más seguro porque están ellos y dijeron que vayan. Así que bueno, obvio, vamos. Vamos a tirar los bomberos de vuelta. Vamos. Nuestros mejores. Este sol la verdad que está fuertísimo, muy fuerte, cuando se despeja se hace sentir, más aún en un lugar tan húmedo como es toda la costa acá de las Tres Guyanas. Además estamos en el pico de temporada de lluvias, entonces llueve, sale el sol y se hace sentir muchísimo. Hoy en la ruta por suerte no nos paró la lluvia, pero sí hubo mucho sol, mucho calor. No pudimos encontrar agua fría en todo el tramo de 80 kilómetros que hicimos hasta acá. Entonces ahora sí o sí a preguntar al chino. Y por suerte tenía bolsitas de hielo. Así que
algo fresco y en mi caso ojalá algo dulce para tomar, porque estábamos realmente necesitando agua fría. ¿Cómo quedó? La panelada. Este es el árbol de Pomerac, bueno, o algo así, que significa manzana en neerlandés. Este es el árbol más grande que vimos, ¿no? Ay, sí, Vimos unos chiquititos, una fruta muy pequeña, pero este ya es otra cosa. Son grandes. Lo que sí están arriba. Miles tienen. Ahora estoy acá. No pasa que le voy a pegar a este por muy grande. Ahí está. Perfecto. Mira ese el tamaño que tiene. Sí, esta está para comerla ya. Ahora estoy con refuerzos con el palo, porque nosotros con las ramas no íbamos a hacer nada. Un poquito más. Ay. Se la come inmediatamente por este ojo. Suficiente. Aquí ya esa está hermosa. Me está llamando, pero no llega. Muy rica. Buena cosecha. Moengo es la ciudad más grande del distrito Marobeinia, pese a no ser su capital. Al estar cerca del río Cótica, la pesca es una de las actividades económicas principales de su comunidad, además de la agricultura. Durante el siglo XX, su principal actividad económica estaba dada por la explotación de bauxita, pero durante las guerras civiles de la década de 1980 y principios de la década de 1990, la guerrilla denominada Jungle Commando se instaló en la zona, provocando muchos enfrentamientos y haciendo cesar las actividades de la fábrica instalada allí. Vamos. Adiós, danke well. Thank you. Brandweir, bombero. Creo que igualmente es brand beer, no sé cómo es. Brandweir. Bomberos, amigos bomberos. KBS Corps Brandweir Surinam. ¿Cómo repetirlo? Vamos dejando a los Brandweir, o también aquí le dicen KBS Corps
Brandweer, Surinam. No sé si es Unos Brandweer genios. en realidad. Yo Brandweer. me han corregido cuando dije así. Sí, tiene una pronunciación un poquito distinta seguro, pero bueno, a mí la pronunciación en Dutch no me sale ni una céntima. Pero mil gracias a los muchachos. La verdad que yo en las hamacas ahí dormí, no me desperté ni un minuto. Por suerte no hubo emergencias a la noche, porque si no íbamos a salir todos corriendo. No, creo que Maengo es un pueblo muy tranquilo. Es súper tranquilo, la gente muy agradable, todos saludan, los chicos caminando por la calle. Tenés que ir despacio porque ellos van como si nada. Como dice el cartel a la entrada del pueblo, Moengo es el lugar de nacimiento de la industria de la bauxita. De hecho, el pueblo creció a la par de esta industria, la cual tuvo su boom durante la Segunda Guerra Mundial, pero actualmente se encuentra paralizada. Se están buscando capitales mayormente extranjeros, se está negociando para volver a procesar la bauxita aquí. Obviamente que sería muy favorable para la economía de Surinam, pues en su momento justamente de auge, en su boom, entraron muchas divisas a partir de eso. Veremos qué sucede en los próximos años, seguramente habrá alguna resolución al respecto.